Buenos días pilotos, bienvenidos por ese lado del canal, espero que todo vaya bien y vamos a hablar hoy de una serie de consejos, de recomendaciones, de puntos a tener en cuenta si tienes idea de comprarte el FPV Drone, si te lo estás planteando, si piensas que puede ser una herramienta útil para el tipo de filmaciones que haces, porque después de días o semanas probándolo de unos cuantos vuelos, empieza a sacar conclusiones y a ver cosas que realmente hay que tener en consideración antes de comprarlas, cosas que yo incluso lo compré y luego me he dado cuenta que dije, quizás he metido la pata aquí o allá o tendría que haber contemplado esos aspectos. Y de todo ello te voy a hablar aquí. Y es que en este vídeo voy a tocar 10 puntos que creo que tienes que tener en cuenta y vamos a ir pasando desde los aspectos normativos para volar el FPV en España, en Europa, a aspectos técnicos o a configuraciones y garantías, seguros, etcétera. Bueno, pero hablamos de todo eso a continuación. Una breve intro y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con el primer aspecto o punto a tener en cuenta y es que es una duda que he visto bastante generalizada, que mucha gente al sacar este dron que tiene los modos normales o los modos estabilizados, el normal y el Sport y luego el modo manual acrobático más para FPV, pues dice, perfecto, me compro este dron de DJI y tengo un dron estabilizado por un lado y un dron FPV por otro lado. Bueno, se podría hacer o se podría pensar que es así, pero realmente, si visteis el vídeo de la semana pasada, que por ahí os dejo el link, este dron no está pensado para vuelos estabilizados. Si bien se estabiliza muy bien en vuelo, tiene mucha precisión por el GPS, pues como digo, los variadores y todo controlan muy bien el dron, las derivas, lo mantienen en el punto clavado, pero si queremos hacer filmación cinemática, el gimbal mecánico de 2 ejes y todas las inclinaciones propias del dron FPV, aunque estemos en modo normal, no son cinemáticas, nos van a dar unas inclinaciones del horizonte del propio dron que realmente no dan muy buenos resultados. Y ese es el primer punto que tienes que tener en cuenta, es que si bien nos va a permitir volar estabilizado, creo que esos modos normal y Sport son más para ir aprendiendo o ir entrando al modo FPV manual y también al mismo tiempo para despegar y aterrizar de una forma segura, porque aterrizar o despegar drones FPV sin tener experiencia pues da lugar a muchos accidentes, directamente que en el propio despegue lo choquemos con el suelo, o al aterrizarlo que caiga a varios metros o a 1 metro de altura. El caso es que esos modos estabilizados nos ayudan mucho en eso, despegue y aterrizaje, pero no nos van a dar los mismos resultados que con un Mavic 2, un Mavic Air, un Mini 2, un Phantom o cualquier otro dron estabilizado. Así que primer punto a tenerlo en cuenta. Si quieres vuelos estabilizados con este dron y en modos normales que no sean los FPV, la verdad que el joystick, el de movimiento, es lo que yo he visto que hace esos vuelos FPV, una mezcla entre FPV y estabilizado, mucho más fluidos que si lo estamos controlando desde los joysticks. Pero bueno, del joystick de movimiento haremos un vídeo, ya lo he hecho, pero bueno, lo veremos próximamente, así que suscríbete, estate atento porque creo que es muy interesante este gadget, este complemento que incorpora DJI en el FPV Drone. Vamos a por el segundo punto, y es que para vincular y actualizar y poner en marcha todo el equipo que te viene con el DJI FPV, dron, gafas y radio control, nos va a hacer falta la DJI Fly, la aplicación de vuelo. Esa aplicación que teníamos en nuestro teléfono móvil para pilotar los drones, el Mavic Air 2 o el Mini 2 o el Mavic Mini, y que en este caso nos podemos olvidar de la aplicación, es decir, no vamos a estar viendo nada en pantalla, no la vamos a tener conectada al dron, no vamos a estar viendo nada a través de la aplicación porque todo lo vemos a través de las gafas, pero sí que nos hace falta esa aplicación para, como digo, activar y actualizar el firmware de los diferentes aparatos, por lo que ten en cuenta que la DJI Fly consume muchos recursos de tus dispositivos móviles. Hacen falta móviles o dispositivos de gama media o alta de 64 bits y si quieres salir de dudas de si tu dispositivo la reconoce o no, pues vete directamente al Store de tu Android o del Apple Store y mira a ver si te la deja descargar y si la puedes instalar. Si no la puedes instalar, no vas a poder
actualizar el dron o todos los aparatos con esa aplicación, por lo que vas a tener que recurrir a otro dispositivo móvil que te presten, que te dejen para actualizarla. Luego tampoco es que vayas a necesitarlo como en el Mini 2 o como en otros drones continuamente, solo va a ser para actualizarla, va a ser para actualizaciones de firmware puntuales, aunque también tenemos el DJI Assistant FPV de escritorio que nos funciona en PC o en Mac y con el que también actualizaremos los diferentes aparatos a través de, como digo, el DJI Assistant de escritorio. Pero las primeras activaciones las vas a necesitar hacer desde la DJI Fly, así que tenlo en cuenta porque igual te compras todo el equipo, luego la conectas a tu móvil, no te deja descargarla y no puedes activar nada de todo el DJI FPV. Y si quieres saber los dispositivos móviles recomendados para la aplicación DJI Fly, ahí te dejo un link a droneguru.es donde hay un post en el que hablo pues precisamente eso, de los requisitos, de las recomendaciones de dispositivos móviles y de, bueno, diferentes cosas que necesitas saber acerca de la DJI Fly. Vamos a por el punto 3 y es que si te quieres iniciar en el mundo del FPV, si no tienes experiencia previa con FPVs tradicionales y vas a empezar por este dron de DJI, vale, es el dron ideal para iniciarte en el FPV sin morir en el intento, como suelo decir, y evitándote toda esa curva de aprendizaje. Ha incorporado muchísimos sistemas de seguridad, sensores, return to home, mayor autonomía, mejor señal para no perder la señal cuando nos alejamos demasiado o incluso para orientarnos cuando queremos regresar al punto de origen. Vale, muchísimas medidas de seguridad, pero igualmente ten en cuenta que volar en modo FPV con drones tradicionales o incluso con este, con todas las medidas de seguridad que incorpora, es complicado. Es complicado y no es cuestión de decir, bueno, voy a probar y a ver qué me sale, a ver qué tal vuelo, porque probablemente estrelles el dron si lo pones totalmente en modo manual al principio. Así que mucha precaución. Y para eso creo que DJI ha implementado el modo normal y el modo Sport para ir entrando de una forma segura, progresiva, paulatina al modo acrobático o manual, que es como lo llaman ellos. Al mismo tiempo, DJI, para evitarse accidentes, sustos o sorpresas en el radiocontrol, a pesar de que tenemos los cambios de modos normal, Sport o manual, las primeras veces cuando activamos el modo manual no se activa el modo manual. ¿Por qué? Porque lo han bloqueado desde las gafas y tenemos que activar la función de modo manual, es decir, que cuando pongamos este botoncito aquí en manual se active desde las gafas, ¿vale? El primer paso. Segundo, incluso cuando lo activamos desde las gafas hay una opción que creo que pone inclinación actitud o algo así pone y suele estar desactivada y eso lo que nos hace es limitar la inclinación del dron. Es decir, si la tenemos activada, incluso cuando estamos volando en modo manual, en modo acrobático, el dron no va a tener una inclinación de 90 grados vertical, no se va a poder poner así ni así. Prácticamente nos va a dejar una inclinación, pero no totalmente vertical. No vamos a poder hacer rolls, backflip, flip, etcétera. Y tampoco vamos a poder hacer pues dive, descensos en vertical o ascensos en vertical. Por lo que si queremos volar en modo 100% manual, vamos a tener que activar la opción primero en las gafas, después desactivar la opción del límite de actitud y a partir de ahí ya con este botón pasaremos a manual, ¿vale? Y ahí sí que estaremos totalmente libres. Pero como digo, ese es un aprendizaje progresivo. Yo lo que recomiendo es empezar por modo N, pasar a modo Sport, ir pasando cuando estemos confiados y en altura a modo manual, cuando tengamos totalmente controlado el botón del pánico y todas las variables, y finalmente desactivar ese límite de actitud. Pero esto nos lleva al siguiente punto, al punto número 4, y es que lo que realmente recomiendo si te estás iniciando en el mundo FPV, si no has volado nunca en FPV, ningún dron, ni tradicionales, ni el DJI FPV, es que vayas a un simulador. Precisamente DJI ha sacado un simulador, el DJI Virtual Fly creo que se llama, una aplicación que conectando las gafas, el radiocontrol al teléfono móvil, podemos estar probando en entornos muy reales por las físicas, las reacciones y cómo se comporta el dron de DJI en ese simulador. Creo que es lo ideal. Ahora bien, un problema. A fecha de publicación, a fecha de lanzamiento, y no entiendo muy bien por qué, DJI solo tiene esa aplicación para iOS, ¿vale? En Android no está la aplicación, no lo busquéis, ahora mismo no está. Quizás en unas semanas, yo creo que, o en unos meses, tendría que estar, porque no tiene mucho sentido que saquen un simulador que es, creo o considero necesario para aprender a volar este dron en FPV cuando en modo manual, cuando no tienes ninguna experiencia, pero que solo esté para iOS, ¿vale? Así que ahora mismo el DJI Virtual Fly solo está en iOS y espero que próximamente esté ya en Android, simplemente tenlo en cuenta.
Y si realmente ves que necesitas un simulador para aprender y no puedes utilizar este de DJI porque no está la aplicación en Android, pues hay un vídeo que hice hace poco, por ahí te dejo el link, sobre los mejores simuladores de FPV, también de drones estabilizados, que son de pago, algunos de ellos, que los tienes que pilotar con otros radiocontroles, pero que bueno, si tienes una Taranis o otra serie de radiocontroles, incluso con los joysticks de una Xbox, muchos de ellos se pueden pilotar y hacerte una idea, ¿vale? No es lo mejor, lo ideal sería poder pilotar con este radiocontrol, con las gafas y la aplicación real de este dron, pero como digo, hasta que no la saquen, pues tendremos que apañarnos o hacerlo a las bravas y salir a probarlo en el terreno. Vamos a por el quinto punto, y este es importante porque es una de esas cosas que yo me quedé ahí con la duda de si he hecho lo correcto o no, y es el K-Reflex, el seguro de este dron. Está claro que este dron, tengamos o no tengamos experiencia, es muy fácil chocarlo. El volar en modo FPV, por muchos sistemas de seguridad que tenga este dron, pues no nos salva de que podamos tener accidentes, porque vamos a arriesgar, vamos a hacer vuelos cerca de elementos. No es un dron para volar a 100 metros de altura y simplemente grabar planos aéreos, no, sino para pasar más entre, no pequeños huecos, pero sí entre valles, entre árboles, entre elementos que den lugar a profundidad, a sensación de vértigo, velocidad, adrenalina, etc. Y eso supone riesgo y posibles accidentes, ¿vale? Entonces, el tema de comprar el K-Reflex parece que está muy aconsejado para este dron, porque sería muy fácil chocarlo, y entonces lo mejor, si se choca, es que nos lo reemplacen, porque no es para nada un dron, pues eso, de fibra de carbono en el que vamos a poder cambiar las piezas, sino que si lo chocamos lo vamos a tener que llevar seguro al servicio técnico. ¿Qué ocurre? Que el K-Reflex, para empezar, para un año cuesta 200 euros o dólares. Como veis, mucho más caro que el K-Reflex de cualquier otro dron. El Mini 2 es súper barato, 40 euros, el Mavic Air 2 es unos 80 euros. Esos seguros dependen del precio del dron y de un poco como las compañías de seguros, del riesgo o de la tasa de siniestralidad que pueda tener ese dron. Como este dron FPV podría tener una tasa de siniestralidad muy alta, pues el precio lo han elevado. 200 euros para un año, 330 creo que es para 2 años. Y yo compré el de 330 para 2 años. ¿Por qué? Porque, bueno, como digo, este dron asume mucho riesgo y, bueno, quiero volar tranquilo, confiado, no voy a hacer grandes locuras con este dron, las haré con el resto de FPV Long Range, pero en el caso de que algo pase, pues que lo lleve a reparar. ¿Qué ocurre? Que después de comprarlo me di cuenta de la franquicia que tenía, que yo esperaba que fuese pues como en otros drones, 80, 100, 120, 150, pero no, la franquicia de si tienes un choque con el K-Reflex y te tienen que reemplazar el dron, el primer dron son 269 euros, el segundo creo que son 289 y el tercero un poquito más, cerca de casi 300 euros por reemplazar el dron. Entonces, si nos ponemos a echar cálculos, 200 que pagas al principio por el primer año, más si tienes que utilizar una franquicia del primer dron, son 469 euros. Este dron suelto en el mercado, ahora mismo DJI no lo está vendiendo, pero bueno, cuando se venda suelto en unos meses va a costar unos 700 y poco euros. Entonces, como veis, tener el K-Reflex nos supone un gasto de 470 euros y comprar un dron nuevo 700 y pico, entonces tampoco es tan ventajoso. Así que, como ves, el K-Reflex, a pesar de que yo creo que es recomendable, quizás con un año es suficiente, porque a los 2 años mi sensación es de que, bueno, si después de un año ya tienes experiencia en el pilotaje, incluso si algo falla y chocas el dron, pues bueno, para pagar 470 o incluso más, 480 euros por el dron, seguramente dentro de 2 años este dron podríamos encontrar el dron suelto, pues eso, alrededor de, si lo sacan de primeras a 700 y algo, pues lo podremos encontrar pues alrededor de 600 euros, por lo que no tenemos que adelantar todo ese dinero y simplemente compraríamos un nuevo dron. Esas son un poco mis impresiones. Por otro lado, ten en cuenta que si utilizas el K-Reflex solo vale para algunas regiones, es intransferible. Si vendes el dron de segunda mano no lo puedes transferir a menos que lo acuerdes con el comprador, y de drones, compraventa de drones de segunda mano, hablaré próximamente y hay un post en Drone Guru si te interesa, pero he creado un vídeo que publicaré próximamente. Otra cosa a tener en cuenta del K-Reflex o de la nueva versión del K-Reflex, el DJI Fly Away, es decir, que si el dron desaparece, DJI igualmente te lo reemplaza, pero no está con este dron. Es el DJI Fly Away. Es otra especie de garantía de seguro para pérdidas de drones
que nos da mucha seguridad, porque en muchas ocasiones con este tipo de drones volándolos lejos no es que los vayamos a chocar, sino que los vamos a chocar y los vamos a perder y va a ser difícil encontrarlos. Así que en este caso no incluye el DJI Fly Away. Y un consejo relacionado con todo esto, con el K-Refresh, con el DJI Fly Away y con que si chocamos este dron en long range a distancia no solo lo vamos a chocar, sino que lo podemos perder, os recomiendo utilizar este tipo de beepers como los de BeFly, beepers autónomos con su propia lipo, que los podemos anclar o pegar a alguna parte del dron seguro que no, bueno, que no afecte al rendimiento, al GPS ni a ningún otro elemento, los sensores, etcétera, pero que nos va a dar mucha seguridad en el caso de que si chocamos el dron a distancia va a estar pitando y va a ser mucho más fácil recuperarlo. Y estos beepers salvan muchos drones FPV tradicionales. Yo lo tengo en todos, incluso en algunos los tengo por duplicados, 2 por si fallase la lipo propia del dron, que se active este beeper independiente. Si quieres saber más del mismo, por ahí te dejo un link a un vídeo que hice hace tiempo y bueno, simplemente una recomendación. Y vamos a por el punto número 6 y se trata de los sistemas de seguridad. A pesar de que DJI ha tenido un trabajo de I+D increíble de desarrollo para incorporar estos sistemas de seguridad en un dron FPV, sensores de obstáculos frontales, sensores de obstáculos inferiores, luz LED, luces de posicionamiento, retorno a la posición de origen, modo o botón del pánico que estabiliza el dron en cuestión de segundos. Ten en cuenta que a pesar de todas esas medidas de seguridad, si volamos este dron en determinadas circunstancias, pues va a ser muy fácil chocarlo igualmente. Y quiero decir con esto que, como decía antes, no es un dron para volar a grandes alturas, es un dron para volar cerca de elementos, pero si en el último momento, pasando entre árboles, pasando entre rocas, pasando en un sitio muy estrecho, nos entra el pánico, activamos el botón del pánico, la propia inercia del dron, el propio desplazamiento y el tiempo de reacción va a hacer que el dron se choque muy fácilmente. Podría salvarse, pero ojo, según los obstáculos, elementos que tengamos alrededor, es muy peligroso. Cuando pilotamos FPVs tradicionales, nunca intentas, o no existe botón del pánico, así que ante situaciones de mucho riesgo, pues intentas corregir totalmente el control de el dron, inclinarlo, acelerar, salir pitando para arriba, para abajo, intentar escapar de ese peligro, de ese obstáculo de una forma casi instantánea, que para eso tienen tanta salida, tanta reacción, tanto los motores como las descargas de las lipos que utilizan estos drones. En este caso, y si no tienes mucha experiencia, pues puedes pensar que, bueno, estoy metiéndome en un sitio estrecho y de repente me entra el miedo, me entra el pánico, activo el botón del pánico, el dron se estabiliza, hace un movimiento así muy raro, se para de golpe, pero como digo, esa inercia lo podría chocar. Así que practica con el botón del pánico en sitios abiertos y procura evitar utilizar el botón del pánico en sitios en los que haya elementos, obstáculos cerca, porque es muy probable que igualmente acabe en accidente. Y vamos a pasar al siguiente punto, al punto número 7, en el que voy a hablar ya de normativa, de qué podemos hacer con este dron en el contexto de la normativa europea. Ya sabéis que he hecho muchos vídeos sobre la normativa europea, cambios que nos vienen para los pilotos, requisitos, cómo registrarse de operador, qué va a pasar con los drones cuando llegue 2023, etcétera. Y haré otro, si realmente me lo decís en los comentarios o lo consideráis interesante, qué se puede hacer con drones FPV en la normativa europea. No solo con este dron, sino con cualquier dron FPV. Porque hay unos cuantos puntos que realmente van a cambiar mucho el panorama del vuelo FPV en los próximos años. Ahora mismo en el transitorio no tanto, pero veréis que a partir de 2023 sí. Y creo que es un punto a tener en cuenta. Bueno, el caso es que con este dron, para empezar, no trae marcado de clase. Por el peso, son 780 gramos aproximadamente, tendría que estar con el marcado de clase C1, ha salido posterior a la normativa, pero como DJI hace lo que le da la gana y hay periodo hasta 2023 para que las marcas, los fabricantes, pues saquen drones que no estén con ese marcado de clase, pues DJI efectivamente no le ha puesto el marcado de clase. Que por otro lado hubiese supuesto incorporarle una serie de sistemas como la geoconsciencia o también incorporarle el Electronic ID, que yo creo que DJI todavía no lo tiene, o quiero pensar, no lo tiene totalmente desarrollado, aparte que tampoco está desarrollado a nivel de AESA o de EASA. Bueno, el caso es que no tiene el marcado C1, pero igualmente lo podemos volar ahora durante el transitorio y lo podremos volar a partir de 2023. Si quieres saber exactamente qué se puede hacer con un dron FPV en el contexto en el que nos encontramos ahora, en droneguru.es hay un post en el que hablo de este dron, en el que explico todos los detalles sobre este dron, aspectos técnicos, pero también hablo de la normativa. Y resumiendo, DJI no ha incluido el marcado de clase C1. Esto no significa que no lo podamos volar, sí que lo vamos a poder volar ahora en el transitorio
y después de 2023. Pero hay que contemplar que los escenarios donde vamos a poder volar este dron van a ser en campo abierto, alejados de ciudad, como mínimo 150 metros de edificios o personas, sin sobrevolar personas ajenas a la operación. Lo vamos a tener que volar siempre con un observador y máximo 500 metros, ¿vale? 500 metros es el alcance visual que podría tener ese observador, que en principio no tiene que estar titulado como piloto de drones como nos exigían con el Real Decreto 1036. Bueno, eso cuando cambie el decreto al Real Decreto UAS, si todo se mantiene como está. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta con este dron es que sí nos va a hacer falta un seguro, tanto ahora en el transitorio como posteriormente cuando salga el Real Decreto UAS. Y bueno, del tema de los seguros haré otro vídeo porque también es otro tema muy polémico en la actualidad y que no he querido sacar vídeos antes porque está cambiando todo tanto que os quería dar información veraz, fiable y os la traeré pues en los próximos días. En cualquier caso, suscríbete si no lo has hecho todavía para enterarte de todos estos vídeos que vienen, que creo que van a ser muy interesantes. Bueno, así que resumiendo, tenemos que volar con observador siempre, máximo 500 metros, sacarnos un seguro, registrarnos como operador, eso ya lo sabes, y por otro lado, volar en campo abierto, alejados fuera de ciudad. Vamos al siguiente punto que está relacionado con el anterior. Este es un dron long range pensado para volar largas distancias. Long range es la traducción en inglés de larga señal o algo así, largo alcance. Y bueno, es un dron que, como digo, está pensado para esas finalidades, pero ten en cuenta dos cosas. Primero, la que te había comentado antes, que solo podemos volar hasta 500 metros en categoría abierta legal. Si queremos volar más lejos, si queremos volar lo que antes se conocía el BVLOS, Below Line of Vision, pues entonces tenemos que pasar a categoría específica de la normativa europea y sacarnos pues la titulación de piloto de drones en los escenarios. Sabes que hay dos escenarios estándar ahora mismo, el STS-01, el STS-02, y el 02 es precisamente el de bajo la línea de visión. Entonces, obteniendo esa titulación y con un observador o con varios observadores, sí que podríamos alcanzar hasta 2 kilómetros de distancia. Eso es lo máximo que nos permiten o nos van a permitir ahora con la normativa europea, cuando todo esté ya en marcha, cuando salga el nuevo Real Decreto. Y como te digo, te tendrías que tener esa titulación en ese escenario concreto. Para los que somos o sois pilotos titulados ya, tendríamos que hacer el curso puente y bueno, pues obtendríamos esa misma titulación y entonces podríamos volar bajo la línea de visión o fuera de la línea de visión con este dron, alejándonos más de esos 500 metros. Pero otra cosa a tener en cuenta es que si estamos en América, en Estados Unidos, en la señal en modo FCC llega o alcanza hasta 4 kilómetros, mientras que si estamos en Europa, la señal en modo CE, la que tendríamos aquí en España, alcanza tan solo 0,7 kilómetros, es decir, unos 700 metros. Así que a pesar de ser un dron pensado para el long range, en Europa, tanto por las limitaciones legales como por las titulaciones que vamos a necesitar y la obligatoriedad de tener observadores a diferentes distancias para alcanzar esos 2 kilómetros y por otro lado, por la propia limitación de alcance de la señal a modo CE de 700 metros, no vamos a poder hacer esos grandes vuelos long range. Así que, una vez más, un sabor agridulce de decir, bueno, sí, es un dron long range, nos va a permitir hacer FPV, pero no vamos a poder alcanzar esas distancias que pensábamos que íbamos a alcanzar con la señal OcuSync 3.0 que incorporaba este dron. Así que simplemente tenlo en cuenta. Yo, probando este dron, la calidad de imagen que graba, ya lo viste la semana pasada, y otra serie de requisitos que tiene o de necesidades, cada vez tengo más claro que no voy a dejar de volar en FPV tradicional long range porque me da otras sensaciones, me da otras imágenes, me da otra calidad y me da otras prestaciones que, bueno, se complementan con el DJI FPV por otro lado por los aspectos de seguridad, pero realmente creo que la adrenalina y el riesgo de volar un FPV long range tradicional es diferente y es más emocionante incluso que volar con este dron. Y vamos a por el siguiente punto, que está una vez más relacionado con el anterior, y es que con este dron, como decía, está pensado para long range FPV, y si bien nos va a allanar esa curva de aprendizaje para entrar al mundo FPV, no os penséis que vamos a poder hacer todo tipo de planos FPV con este dron, ni que vamos a aprender
volver a pilotar un dron FPV tradicional si luego pasamos al otro sistema. Creo que son dos cosas paralelas pero separadas. Si pilotas este dron, creo que no vas a poder pasar a un dron FPV tradicional tan fácilmente, vas a tener que practicar probablemente simuladores, y luego con este dron no vas a poder hacer esos tipos de planos que hemos visto de pasar entre pequeños espacios, pequeños huecos, vuelos en interior, vuelos cinemáticos con micro FPVs, con cinewhoops, vuelos freestyles, competiciones. Todo ese tipo de vuelos los seguimos dejando para los FPV tradicionales en sus diferentes gamas o sus diferentes estilos, mientras que el FPV drone de DJI es para lo que es long range, vuelos en lugares abiertos, vuelos en paisajes, vuelos en los que pasamos cerca de elementos, pero sin arriesgar demasiado. Si bien en las promos de DJI sí que hemos visto cómo pasa debajo de un pequeño puente, sí que pasa entre árboles, en sitios muy arriesgados, que podrían ser arriesgados, ten en cuenta dos cosas. Uno, que los que han grabado esos vuelos son pilotos profesionales o con mucha experiencia, y segundo, que el dron con el que están grabando esas imágenes se lo han regalado, y si lo estrellan, porque es para la promo de DJI, no pasa absolutamente nada. Mientras que cuando nosotros hemos pagado 1.600 euros de nuestro bolsillo, pues nos duele mucho más hacer ese riesgo por mucha experiencia que tengamos. Así que, como digo, hay que separar lo que podemos hacer con este dron, y por otro lado hay que contemplar lo que vamos a hacer en realidad con este dron si no queremos asumir riesgos. Y el décimo y último punto a tener en cuenta, y que te quería comentar en este vídeo, es referente al joystick. Ten en cuenta que cuando compras todo el pack, los joysticks vienen con autocentrado. El de la derecha siempre va a ser autocentrado y el de la izquierda viene con autocentrado, pero lo que yo te recomiendo si vas a volar en FPV en modo manual acrobático es que al principio puedes practicar con el modo autocentrado, que es el que estamos acostumbrados en cualquier joystick o radiocontrol de drones estabilizados de DJI o otras marcas, pero realmente cuando vuelas en FPV o has volado con otras emisoras, Taranis o cualquier otra marca, este joystick no se autocentra, sino que cuando lo ponemos abajo del todo está totalmente bajada la aceleración, y es la forma de armar los motores en un dron FPV tradicional. Es decir, si este joystick lo tenemos ligeramente subido, ya no nos va a dejar armar los motores. Siempre lo tenemos que tener con el gas bajado por seguridad, para que en el momento que armemos, que en los drones tradicionales se arma con otros canales, pues el dron no salga disparado. Bueno, eso es un tema de seguridad, pero en cualquier caso, a la hora de pilotar es mucho más preciso si no nos está corrigiendo el autocentrado, si no nos está llevando el joystick automáticamente al centro. Así que importante, a pesar de que de fábrica viene centrado, si realmente quieres aprender a pilotar en FPV y tener mayor precisión en los joysticks a la hora de desplazarte, lo que tienes que hacer es abrir esta parte de aquí atrás, y aquí nos aparecen dos espacios, F1 y F2. Con una llave Allen que nos viene en el propio kit podemos girar el F2, apretarlo realmente y se libera este joystick para que deje de estar autocentrado. Y por otro lado, con el F1 le damos mayor o menor fuerza para que el desplazamiento pues sea más suave o esté un poquito más duro a la hora de moverlo. Eso ya es cuestión de gustos, pero lo que te recomiendo es que lo liberes, y si lo liberas al principio cuando estás volando en los modos normal o Sport, pues a pesar de que tienes que tener precaución, porque si te despistas y dejas el joystick un poquito bajado, no está parado en el centro, sino que empieza a descender el dron, o a la inversa, si lo dejas ligeramente subido está ascendiendo, pero nos va a dar mucho más control de los joysticks para volar en FPV. Y otra recomendación respecto al radio control, o por lo menos a mí me resulta muy útil, es utilizar pues estos enganches para poder colgártelo del cuello, de forma que yo los FPV los piloto con los dedos en forma de pinza, en vez de cogerlos con los pulgares como estamos acostumbrados en los DJI, los piloto con pinzas que me dan mayor precisión. Esto es una cuestión de gustos y de acostumbrarse, pero si te acostumbras a pilotar con pinzas, tienes menos agarre del radiocontrol, porque fijaros cómo lo estoy agarrando. Entonces en un momento dado se me podría resbalar, y si se me resbala en modo acrobático, cuando me agacho a coger el radiocontrol el dron se ha estrellado seguramente. Así que esta correa me da seguridad, primero, de que no se pueda caer, y segundo, me sujeta prácticamente el peso del radiocontrol, que en este caso no es muy pesado. En otros radiocontroles se utiliza también para eso, para no cargar todo el peso en las manos, que se te acaban cansando, pero igualmente me quita un poquito el peso, me pone tope en el radiocontrol y me permite tener mayor precisión a la hora de mover los joysticks. Así que esto simplemente es una recomendación a gustos, pero que yo la encuentro muy práctica
útil y más segura. Bueno chicos, pues espero que este vídeo os haya gustado y si ya tienes claro que te vas a meter en el mundo FPV, si quieres empezar con este dron, estoy seguro que no te vas a arrepentir porque la experiencia es realmente adictiva, envolvente y te va a enganchar el tipo de planos que puedes conseguir. Si vas a comprar el dron FPV de DJI, ya sabes que en la descripción te dejo un link de afiliado y me ayuda si lo compras desde ahí, este u cualquier otro dron, pues me ayuda a seguir creando estos vídeos, a seguir creando contenido gratuito de todo el mundo dron para todos los que estáis ahí. Muchas gracias por acompañarme y seguir ahí, suscribiros, activar la campanita porque próximamente vengo con un vídeo de el joystick de movimiento, que es otra experiencia totalmente muy diferente a lo que estamos acostumbrados y todo eso lo quiero compartir con vosotros, así que quédate ahí porque próximamente traigo vídeos muy interesantes sobre seguros, normativas, qué se puede hacer con los FPV, un montón de cosas que me preguntáis, además de pruebas muy locas como desarmar los motores de un dron en pleno vuelo, 100 metros de altura, desarmar y tratar de armarlos de nuevo. ¿Qué creéis? ¿Que se arma? Bueno, lo cuento próximamente. ¡Adiós!